Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Bienvenidos a este video que va a recoger la primera lectura que hemos tenido en la comunidad de lectura del Junco sobre el poema El Cuervo de Edgar Allan Poe. Para las personas que van a ver el video, como se puede observar, estoy solo. Esta vez no vamos a hacer el video en comunidad, entre otras cosas porque la lectura que tuvimos de esta parte que ahora estoy grabando no se pudo tener. Entonces, la idea es recuperar esa parte que no se pudo grabar a través de este video. Así que vamos a leerlo, vamos a comentarlo y al final habrá una pequeña reflexión de tal manera que no perdamos esa primera lectura y tengamos continuidad en los videos que subimos y compartimos para el público en general. Así que bueno. Bienvenidos a este espacio. Soy Daniel Chafla y les voy a acompañar con la lectura de esta primera parte del Junco, así que espero que lo disfruten. Bien, nosotros estamos abordando a partir de varias interpretaciones el poema El Cuervo de Edgar Allan Poe. Entonces, en ese sentido, voy a compartirles pantalla para poder leer juntos el poema e irlo comentando. Esa es la dinámica que estamos usando para esta lectura que ya la pueden ver completa en todo nuestro canal de YouTube. Así que ahí vamos. Bien, como mera introducción, comentarles que Edgar Allan Poe es un escritor realmente influyente en toda la literatura que se comienza a crear a partir de él, porque es el que inaugura, entre otras cosas, el género de terror, el género policial y todo este realismo basado en imágenes, en formas que tienen que ver justamente con el misterio, la intriga, que nos mantiene como al pendiente de qué puede transmitir, qué nos va a decir. Y aquí he compartido algunas de sus obras que nos pueden gustar. Ahí vemos, la primera es El Gato Negro, que es muy interesante leerla en su simbolismo total. Tenemos El corazón del ator, El pozo y el péndulo, Los crímenes de la calle Morgue, el manuscrito encontrado en una botella, ¿no? Y hay algunos otros que también nos pueden llamar la atención. Tenemos ahí un poco una calavera en la mano, precisamente haciendo referencia a este misterio y, lógicamente, también a todos los relatos que hablan sobre vida y muerte. Entonces, tenemos ahí. El 29 de enero, cabe decir, de 1845, el Ebony Mirror de Nueva York publica El Cuervo, justamente este cuento o este poema que nosotros vamos a leer. Bien, este poema del Cuervo va a ser muy influyente a tal punto que el mismo Edgar Allan Poe va a comenzar a leerlo en los Estados Unidos de manera abierta al público. Tenemos una significancia muy grande. Habíamos dicho ya que este personaje, este autor, este escritor es un cuentista, ensayista y poeta, además de un gran crítico literario, escribió mucha crítica literaria. Sabemos también por sus escritos, tanto biográficos como también cuestiones autobiográficas a través de cartas y otro tipo de textos, que no tuvo una vida fácil. Es más, vive muchas pérdidas en su infancia, pierde a su madre, luego también será abandonado por su padre, ¿no? Y esto le llevará a trabajar en distintos lugares, como en revistas, en periódicos, y al final también, y su manera más fuerte como crítico literario, ¿sí? Se dice de Poe también que fue adicto a varias sustancias, como el opio, al alcohol, e incluso se ha llegado a decir que uno de sus motivos de la muerte de él fue por el consumo de estas sustancias, ¿sí? Poe, cabe destacar también que expone tres formas en su literatura, ¿sí? Por un lado está el horror puro, un horror que nos lleva justamente a cuestionarnos sobre ciertos aspectos de la vida, con el tema de la condena, de la prisión, de lo extrahumano, del misterio, como podemos encontrar en El Gato Negro. Un horror metafísico, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar en su cuento El horror de la multitud, este sentimiento de no poder escapar de la modernidad que le ha tocado vivir, en este caso al personaje, y que también nosotros podemos como sentirlo en esta sensación de que no nos permite nuestra vida, nuestra contingencia humana escapar del contexto en el que estamos. Y finalmente también un cuento racional que se va a marcar mucho con, por ejemplo, Auguste Dupin en el relato policial, ¿no? Inaugura también este tipo de géneros. Partiendo de esto, como nosotros nos podemos dar cuenta, ahí tenemos una imagen donde nos puede ayudar como por pistas de quién fue este gran personaje, ¿sí? Edgar Allan Poe. Ahí alguno de sus creaciones literarias.
Bien, algo importante también que destacar es que Edgar Allan Poe se enmarca en una larga lista también de géneros literarios, de escritoras y escritores muy famosos, como tenemos a Mary Shelley con Frankenstein, como tenemos a Lovecraft, ¿no? Con Cthulhu, ¿no? Este gran monstruo, o como podemos tener a Bram Stoker con Drácula, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es que nosotros queremos entrar un poco a descubrir el género de terror entendido de la manera que nosotros la conocemos como clásica o tradicional, podemos acudir a estos autores. Quizá también valga la pena decir y abrir un poco el espectro que ahora el terror ha tomado muchas formas, ¿sí? Ahora, por ejemplo, una de las últimas formas que tiene este terror se relaciona directamente con lo social, ¿no? Un terror social, es decir, por ejemplo, nos puede causar mucho miedo el describir cómo una mujer tiene que inclusive matar por dar de comer a sus hijos. Ese relato nos causa terror y tiene que ver con lo social. Sin embargo, ya estamos hablando de otro tipo, no de este clásico como es Edgar Allan Poe. Bien, partiendo de ahí podemos empezar entonces a leer El Cuervo. Entonces, bienvenido a esta primera lectura nuevamente y empezamos. El poema, antes de ya comenzar a leerlo, se titula The Raven. Raven no tiene una traducción directa al español. Se le ha dicho o se le ha puesto como cuervo, pero hay que tomar en cuenta que hay un matiz entre el español y el inglés. ¿Por qué les digo esto? Porque The Raven y The Crow son dos palabras distintas. Ambas traducidas al español es cuervo, pero aquí hay una diferencia. Raven en inglés es un ave mucho más grande que el crow, el cuervo también. Es decir, Raven podemos nosotros atribuirle a un ave, familia del cuervo, lógicamente, pero que es mucho más salvaje, que habita en bosques, que se le puede ver ni en la ciudad ni en lugares cercanos, y que por sus mismas características habita, como le decía, en zonas más agrestes, ¿no? Entonces, el raven es un animal grande, imponente, tenebroso en cierto sentido, ¿no? Entonces, comencemos con esa diferencia. Bien, el poema entonces inicia así. The Raven. Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. Is some visitor, I muttered, tapping at my chamber door. Only this, and nothing more. Una fosca medianoche, cuando en tristes reflexiones sobre más de un raro infolio de olvidados cronicones, inclinaba soñoliento la cabeza, de repente a mi puerta oí llamar, como si alguien suavemente se pusiese con incierta mano tímida a tocar. Es, me dije, una visita que llamando está a mi puerta. Eso es todo y nada más. Bien, iniciamos con el comentario breve, corto, para tomar en cuenta algunas palabras que nos pueden abrir el panorama. Una fosca medianoche. La medianoche es altamente simbólica en el poema. Es un punto de transición, del final de un día y al comienzo del siguiente. Simbolismo también asociado a la oscuridad, al terror, a la melancolía, inclusive a lo ultramundano, es decir, aquello que está más allá de lo terreno. Se pensaba que a medianoche, por ejemplo, los espíritus del mal aparecían. Se pensaba que es la hora del diablo, por ejemplo, ¿no? Es una hora altamente costosa, inclusive para la psique humana, porque el ser humano acostumbrado a trabajar, o lo que se esperaría que trabaje en el día, está ya cansado. Inclusive para el ser humano es una hora altamente improductiva, donde hay confluyen muchas cosas, el cansancio, el final del día, la oscuridad, ¿no? Uno está como obnubilado. Quizá habría que recordar que en la noche, a medianoche, uno está en actitud de reposo horizontal, ¿no?
Y esto quizá lo podamos nosotros unir a una concepción bonita de los griegos que decían que la muerte y el dormir son hermanas, hijas de una misma madre, la noche. Entonces la noche está asociada con el dormir, pero también con la muerte. Bien, entonces el sujeto está a medianoche. Ya nos enmarca el tiempo. Cuando en tristes reflexiones sobre más de un raro infolio de olvidados cronicones, los cronicones son relatos históricos, de cronología, es decir, estar leyendo o está reflexionando sobre un relato, sobre un libro de historia. Ya nos remite a algo pasado. El sujeto está en el recuerdo de lo pasado, es más, lee lo pasado. Inclinaba soñoliento la cabeza. De repente a mi puerta oí llamar. Ese estado soñoliento vuelve a darnos una idea de tránsito. No sabemos si es que está o dormido o despierto, está soñoliento, ¿sí? Posiblemente uno cuando esté soñoliento se ha dado cuenta que no está del todo consciente. Quizá lo que pasa después no se sabe si era fantasía, lo estaba soñando o si sonó, ¿no? Cuando estamos en estado intermedio. De repente a mi puerto oí llamar como si alguien suavemente se pusiese con incierta mano tímida a tocar. Como estaba soñoliento no sabemos si eso ocurre, ¿no? Es, me dije, una visita que llamando está a mi puerta. Eso es todo, nada más. Bien, nos encontramos aquí con una presencia que aparece entre el sueño y la vigilia. El sonido nos lleva a ese ambiente precisamente, no sabemos quién ha tocado. Todo el poema, como ya nos podemos dar cuenta, está medido y premeditado, nos dirá Poe. ¿Y por qué comienzo diciendo esto? Porque el sonido nos remite a esa soñoliencia, ese sonido, ¿no? Que parece que está como una hamaca, como unos pasos, ¿no? El sonido, lo podemos ver nosotros acá, es el siguiente. O, 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 o. Tan, 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 tan. Escuchémoslo. Once upon a midnight dreary, while upon that weak and weary, oh, 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 over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I not nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. Is some visitor I met, tapping at my chamber door. Only this, and nothing more. Lógicamente la última estrofa cambia, ¿no? Sin embargo, ese es el sonido. Aquí hay que tomar cosas interesantes. Hay mucha palabra grave. La O es una vocal grave y extendida. Cuando nosotros decimos una palabra no, por ejemplo, no sé, se me ocurre amor. Cuando uno dice amor, tiende a alargar la O. Oso. Oso se alarga, no es como decir, por ejemplo, iris. De ahí no es una palabra que se alargue. Iris. Pero oso, oso, si se dan cuenta cuando se pronuncia en la O que siempre alargamos un poquito. Bueno, el poema está lleno de palabras largas y graves. Es decir, forma y fondo se corresponden en el poema. La forma me remite al fondo. Estamos en un tema oscuro, grave. Lord, oh, grave. Door, door, more, forgotten, founded, oh, visitor, some, someone, only, ¿no? Interesante cómo el sonido nos remite al tema. Bien, siguiente estrofa. Ah, distinctly I remember. It was in the bleak December, and each separate dying ember, raddest ghost, upon the floor. Eagerly I wished the morrow. Vainly I had sought to borrow from my book surcease of sorrow, sorrow for the lost Lenore.
For the red and radiant maiden whom the angels name Lenore, nameless here forevermore. Ah, bien claro lo recuerdo. Era el crudo mes del hielo y su espectro cada brasa moribunda enviaba al suelo. Cuán ansioso el nuevo día deseaba, en la lectura procurando en vano hallar, tregua a la honda desventura de la muerta Leonora, la radiante, la sin par. Virgen rara, a quien Leonora los ángeles, en este caso los querubes, llaman, ahora ya sin nombre, nunca más. A. Ese A es un vocativo que indica solemnidad al enunciado. Por ejemplo, cuando decimos, ah, qué bellos ojos tienes, o el O, ¿no? Oh, qué bonito día. Es un vocativo, le da un aspecto solemne a lo que nosotros decimos. Aquí nos dice que es un tema solemne y está unido a esta narración arcaica que utiliza en este caso Poe para describirnos como una especie de vivencia antaña. Es decir, el modo que está redactado el poema, este modo solemne, un poco antiguo, nos remite también a lo que significa el recuerdo y a lo que va a significar el cuervo, que va a ser precisamente la personificación del recuerdo, de lo antiguo, de lo antaño, ¿no? Todo está perfectamente pensado. Y esto no es una exageración. El mismo Poe en un escrito que él tiene que se llama Filosofía de la Composición, dice esto, cito a Poe, comillas, todo en el poema, se refiere al cuervo, está medido y premeditado, tanto temática como formalmente, en aras de la consecución de la belleza pura. Cierro comillas. Ahí está, es Poe diciéndonos, hey, fíjense en todo, ese A es solemne. I remember. Yo recuerdo, lo recuerdo, recuerdo. Recuerdo viene la palabra recordis, volver a pasar por el corazón, recordar, recordis. No solo es mental, como por ejemplo podemos ir rememorar. Rememorar es puramente mental, recordar es volver a vivir, porque pases por el corazón, no solo recuerdas, sino que se mueven sentimientos. Claramente, sigo con la palabra recuerdo, nos encontramos con un conflicto interno del narrador entre el impulso de olvidar y el impulso de recordar. Dos pulsiones. Y es que la experiencia amorosa siempre es lacerada por el recuerdo de lo perdido, del pasado enajenado. Hay una nostalgia por lo perdido. Y en este caso, ¿por qué digo que es una nostalgia por lo perdido? Porque abajo ya nos dice, cuán ansioso el nuevo día deseaba en la lectura, procurando en vano hallar tregua a la honda desventura de la muerta Leonora, la radiante, la sin par. Antes de llegar a esa estrofa, veamos qué nos decía el primer verso. Era el crudo mes del hielo. Lógicamente se refiere a diciembre, mes frío en el hemisferio norte que remite al final del año, a la culminación de una etapa vital. Otra palabra que evoca cambio, paso, transición, final. Estamos en el mes del hielo, ¿no? Frío, el ambiente, la atmósfera se torna helada, congelada, ¿sí? Moribunda. Muere el año para después renacer a otro. Y estamos en invierno, el mes de la muerte, ¿no? Hasta que llegue nuevamente la primavera, el mes de la vida. Ahorita estamos en el mes de la muerte. Y su espectro. Espectro. Las llamas que reflejan en el suelo le recordaban a su amada muerta. Ahí vemos la llama. Miren, estas ilustraciones, me olvidé de decir, son de Gustave Doré, que dicen muy bien o están en correspondencia con lo que vamos leyendo. Miren, es como si las llamas formaran la figura de la muerte. Las llamas que reflejan en el suelo le recordaban a su amada muerta, tendida en el piso, en posición horizontal. Y habíamos dicho que esta posición es la posición de muerte. Lo vemos ahí, ¿no? Recitar suelo nada más. ¿Qué quiere decir esto? Del suelo parte. En el suelo está tendida. Es altamente curioso también, ¿sí? Palabra espectro, palabra moribundo le dan un gran realce, ¿no? Espectro con cada brasa moribunda. Nuevo día deseaba. Cuán ansioso el nuevo día deseaba. El deseo del amanecer.
de abandonar, como diría Dante Alighieri, esta selva selvaggia e aspre forte que en el pensier rinnova la pavura. Esta selva salvaje, áspera y fuerte que en el solo volver a pensar me renueva el pavor. No quería abandonar esa etapa, esa selva oscura en la que se halla y espera ansioso que aparezca el nuevo día. Amanecer, no nos olvidemos, siempre se asocia a la Venus matutina, aquello que invita al trabajo, al abrazo de la productividad, de la actividad. Recordemos que los griegos pensaban que cuando amanecía, asomaba a su vista la Venus matutina, que invitaba al abrazo del trabajo. Y cuando anochecía, aparecía en cambio en el cielo la Venus serotina, ¿no? Que invitaba al abrazo del amor, del descanso, del reposo. En la lectura, los libros, la lectura, es el refugio, la compañía que tiene en la noche. Hasta que amanezca busca auxilio en la lectura. Sin embargo, la empresa fracasa porque dice, en vano hallar tregua a la honda desventura, ni los libros le permitían lograr calmar esa ansiedad por la muerte de ¿quién? De Leonor. Leonor es el nombre de la maga, ¿no? Según la etimología árabe, significa Leonor, el nombre Leonora, Dios es mi luz. Para la raíz griega, en cambio, significa la que todo lo ilumina con su blancura. Entonces, Leonor es la dama perdida, la recordada pero digna de amor. Es la famosa Donna Angelicata, la dama, señora angelical, que si bien ya no está en este mundo, con su gracia sigue inspirando amor. Y eso lo refuerza con la radiante, la sin par. Es una idealización del objeto de amor, ciertamente, ¿no? Le eleva a un estado angélico. Da la impresión que el personaje sigue en duelo, sigue herido por esta herida de amor, que no se cura, más que con la presencia y el deseo de la persona amada, ¿no? Como decía el poeta, ¿no? San Juan de la Cruz, esta herida de amor que no se cura sino solamente con la presencia y la figura. Es el romanticismo, claramente es una escena romántica, ¿no? Un amor, recordemos que Poe se enmarca en el romanticismo clásico, ¿no? Este amor perdido que deja una honda herida en el yo poético y que trata de recuperarla y sin embargo está ya perdido. Es algo que no se puede alcanzar. Termina todo esto con ya sin nombre, nunca más. Never, evermore. Este evermore, el more, es el estribillo que acompañará todo el poema. Es el sonido del estribillo. Estribillo, recordemos que es lo que se repite en la composición musical. Remite a la imposibilidad de la repetición, ¿no? Nunca más. No va a haber repetición ya. Se acabó. Esto, por ejemplo, si nosotros tomamos de referencia la insoportable verdad del ser de Kundera, en una parte Kundera dirá que la trágica idea de que solo vivimos una vez, el peso de la liviandad, nunca más se va a repetir nuestra vida. Never more, evermore. Bien, este estribillo va a ser la base del ritmo. En la composición musical no nos olvidemos que toda música tiene armonía, melodía y ritmo, y el estribillo es la base del ritmo y le liga a todo el poema. Nos hace tener la sensación que todo es uno, que no son partes inconexas. Estribillo viene de estribo, pieza que sirve como apoyo, como sostén. Entonces encontramos rima grave áspera en ese estribillo y ese estribillo sostiene todo el poema. Bien, seguimos. Interesante, ¿no? Muy interesante. And the silken sad uncertain rustling on each purple curtain. Thrill me, fill me with fantastic terrors never felt before, so that now, to still the beating of my heart, I stood repeating, there is some visitor, entreating, entranced at my chamber door. This it is, and nothing more. Y el crujido triste, incierto de las rojas colgaduras me aterraba, me llenaba de fantásticas pavuras, de tal modo que el latido de mi pecho palpitante, procurando dominar,
Es, sin duda, un visitante, repetía con instancia, que a mi alcoba quiere entrar. Un tardío visitante a las puertas de mi estancia, eso es todo y nada más. Rojas colgaduras. Hace alusión a las cortinas rojas que se encuentran crujiendo tristes. Es una personificación, ¿no? Y el crujido triste, como si tuvieran tristeza. Nos encontramos con un punto de tensión. El sujeto se encuentra presa del pavor al no conocer el origen del ruido, de aquello que le acecha. Su corazón entra en fuertes palpitaciones que él quiere dominar. Me llenaba de fantásticas pavuras. Sin embargo, frente a esto se calma, ¿no? Diciéndose a sí mismo que es un visitante que su alcoba quiere entrar. Aquí ya está la ficción y el suspenso. ¿Quién es ese visitante? No se sabe, pero evidentemente hay alguien, hay una presencia, ¿sí? Es como esta sensación de una película de Alfred Hitchcock, si han visto Psicosis, es estupenda, ¿no? Donde va la chica manejando, ¿no? El carro y comienza la música, ¿no? A sonar y en crear tensión, tensión, y en su rostro se mira cómo ella está tratando de ver si no la siguen, no la siguen. Hay una presencia que ella sabe que le está siguiendo, pero que en realidad no le está siguiendo y esa es su psicosis, ¿no? Un poco nos encontramos en esta parte así. Sin embargo, esto se calma cuando dice, eso es todo y nada más. Un visitante. Vuelve el estribillo, pero esta vez en el matiz de apoyadura para bajar la tensión de la escena. No hay que preocuparse, no debe ser solo un visitante. Lo importante aquí es darnos a entender, nos da a entender que está muy asustado. No conoce la naturaleza de ese visitante, como cuando oímos un ruido raro en la casa, ¿no? Y uno dice, ¿qué será, no? Y cuando oímos el ruido dijimos, bueno, debe ser la ventana, ¿no? Nos bajamos nosotros mismos la atención. Bien, fijémonos en el rostro, por ejemplo, aquí de la figura de Doré. Hay susto, miedo, como desconfianza, todo en tonos grises, figuras fantasmales, ¿no? Nosotros tenemos acá figuras que parecerían como presencias. Y aquí un ángel, el ángel de la guarda dormido, como abandonado por Dios. El ángel no está allá, está solo, completamente solo. Y las rimas graves siguen, ¿no? Curtain, before, door, door, more, nothing. Seguimos. Y el mismo ritmo. And the silken, sad, uncertain, rustling of each purple curtain. ¿No? Seguimos. Seguimos. Presently my soul grew stronger, hesitating then no longer. Cheers, said I, for madam, truly you forgiveness I implore, but the fact is I was nothing, and so gently you came trapping, and so faintly you came tapping, tapping at my chamber door, that I square, was sure I hear you. Here I open wide the door, darkness there, and nothing more. Poco a poco, fuerza y bríos fue mi espíritu cobrando. Caballero, dije, o dama, mil perdones os demando, mas el caso es que dormía y con tanta gentileza me vinisteis a llamar y con tal delicadeza y tan tímida constancia os pusisteis a tocar que no oí, dije, y las puertas abrí al punto de mi estancia, sombra solo y nada más. Poco a poco, fuerza y brío fue mi espíritu cobrando. Es un acomodamiento progresivo y lento. Es la racionalización de la experiencia, donde la narrativa mental cambia de la huida al afrontamiento. Poco a poco, el estado psíquico baja tensión y el sujeto se dispone a enfrentarse a aquel ruido que está detrás de la puerta. Ya habíamos dicho esto, ¿no? Cuando oímos un ruido nos asustamos y luego decimos, debe ser el viento. Cuando vemos una sombra y luego racionalizamos la experiencia, decimos, bueno, es de la sombra del estante, en fin, ¿no? En la psicología eso se llama memoria inmanente consciente.
algo que se asoma así, nosotros tenemos ya una respuesta prefijada que decimos es algo de la realidad. Sin embargo, en el momento que abre las puertas, ¿sí? Refuerza el misterio. En efecto, no hay nadie. Sombra solo y nada más. Nos encontramos nuevamente con la tensión. El espectro no es un visitante, es un misterio todavía. No sabemos. Bien, y para terminar, hasta donde llegamos en esta primera lectura, la última parte. Deep into that darkness peering, lone I stood, there wondering, fearing, dowering, dreaming, dreams no mortal ever dared to dream before. But the silence was unbroken, and the darkness gave no token, and the only word spoken was the whispered word Lenore. This I whispered, and an echo murmured back the word Lenore. Merely this, and nothing more. Mudo, trémulo, en la sombra por mirar haciendo empeños, quedé ahí, cual antes nadie lo soñó forjando sueños. Más profundo era el silencio y la calma no acusaba ruido alguno resonar. Solo un nombre se escuchaba que en voz baja aquella hora yo me puse a murmurar y que el eco repetía como un soplo, Leonora, esto apenas, nada más. Miremos la aliteración de sonidos. Hay mucha aliteración. Dowring dreaming, da, da. Y se refuerza. Dowring dreaming dreams. Da, da, da. Dowring dre, dre. De. Dare to dream before. Dream, dreams, dreaming. Dreaming, dreams, dream. Gente, ¿no? La aliteración de sonidos. And the only word there spoken, and the only word there spoken was the whispered word, Lenore. Word. Wisp, abajo de nuevamente. Word again. Deep into the darkness peering. Other words in this part están también con aliteración. Interesante. Mudo, trémulo. Tal es el estado psicológico del que se queda sin habla por el miedo. Esta disfonía espasmódica expresa un estado de alto estrés psicológico. Sabemos que tal visitante no se encuentra presente, sin embargo se siente su presencia, se vive esa presencia. Pero parece que no corresponde eso con la realidad y se produce el aparecimiento de la fantasía. Y eso produce temor. ¿Por qué? Porque la experiencia no está en consonancia, ¿sí? Con la realidad objetiva. Si oigo que alguien está tocando mi puerta, salgo a ver y no encuentro a nadie, pues causa extrañeza, susto incluso. Mudo, trémulo, en la sombra. Sombra, no solo la oscuridad del espacio físico, sino también del ethos, de la morada interior. Él mismo se encontraba ya en un inicio en sombras. Se refuerza aquí esta imagen. Quedé allí, cual antes nadie lo soñó, forjando sueños. En inglés, en el original se oye mejor, ¿no? Dreaming dreams. Soñando sueños, podríamos nosotros traducirlo de una manera literal, ¿no? Dreaming dreams, soñando sueños. Recordemos que aquí el traductor lo pone separado para poder mantener la rima, ¿sí? Porque si lo pusiera así, soñando sueños que ningún mortal los ha tuvido o los ha soñado antes, ese antes, before, no coordinaría con la rima que le da la palabra sueños al final, ¿sí? Entonces eso también
refuerza un tema de traducción. Recordemos, ¿no? Traductore, traidore, ¿no? Tradidore, traductore. Traductor, traidor, traidor, traductor, ¿no? Como decía Eco, todo traductor es un traidor. La traducción a veces tiene que responder a otros criterios. Bien, soñando sueños, dreaming dreams. Estamos frente a una literación de sonidos, ya lo habíamos dicho. Asienta en el carácter fantástico, misterioso del acontecimiento. Se reitera, se sueñan sueños. Parece una aclaración innecesaria, porque ¿qué si no sueños soñamos? Sin embargo, se ve aquí la idea de tratar de asentar lo fabuloso, lo único, lo raro. Este acento con la siguiente frase, cual antes nadie lo soñó, ahí se ve reforzado, ¿no? Pero decir soñando sueños asienta el carácter fantástico. No acusaba ruido alguno, nos dice, ¿no? Y la calma no acusaba ruido alguno. Completo silencio, únicamente quebrado en un principio por el ruido de la puerta. Silencio es la ausencia total de sonido. Que no haya sonido no significa que no exista comunicación. El silencio también comunica y aquí comunica mucho. En este caso particularmente el silencio comunica contradicción, porque antes escuchó un ruido y ese ruido no se condice con el silencio actual. Entonces, en este caso el silencio cumple una función dramática, puesto que revela o revaloriza los sonidos anteriores. El sonido de la puerta, por ejemplo. Aquí hay un silencio objetivo que refuerza un silencio subjetivo de adentro. Pensemos en una orquesta sinfónica, ¿no? Por ejemplo, Daniel Barenboim nos dice que en la música el silencio representa la muerte y la música la vida. Y eso es una función dramática, porque el silencio es la muerte y el sonido la vida. Y eso es necesario. Ambas cosas se complementan. Yo me puse a murmurar, continuó el poema, susurrar, mascullar, farfullar, la ruptura progresiva del silencio, los primeros fenómenos fonéticos ya. Después de este silencio hondo que refleja muerte, saltamos del silencio, perdón, al ruido murmurado, no estrepitoso. Y aquí inauguramos el sonido que va a tener el poema. Yo me puse a murmurar y que el eco repetía como un soplo Leonora. Imaginemos la escena. Silencio, no soy nada, y él comienza a murmurar Leonora. Y el eco le responde Leonora. Entonces lo que estamos nosotros escuchando en ese momento, cuando se rompe el silencio, es Lenor, 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 Lenor. El sonido de la amada mascullándole la cabeza, como si el fantasma le repitiera el sonido. Es impresionante, sobre todo por entender la composición total del texto. Si el cuervo va a venir a representar después el recuerdo, este recuerdo ya está asomando desde el inicio del poema y le masculla la mente, ¿no? Leonora, 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 Leonora. Luego todo esto se va a materializar en el cuervo, pero el cuervo, en una de tantas interpretaciones, es nada más que lo que él ya estaba viviendo en la psique, en el alma, en el espíritu. Y ya pasando al tema terrenal, podríamos decir qué es lo que uno vive cuando la pérdida amorosa aparece, ¿no? Cuando el objeto de amor cae, se va de la vida, el recuerdo es lo que está mascullando todo el tiempo en la mente y está haciendo que uno repita ese nombre. El nombre de la amada o del amado, como decía Octavio Paz, ¿no? Sombra brava tu nombre, tímida sobre mi hombro. El nombre es una sombra porque no todo el tiempo está presente, uno no ve el nombre. Eso es una sombra, es un simbolismo, es una composición fonológica, pero sombra brava. Si bien sombra, fuerte por lo que representa, y tímida sobre el hombro porque siempre está. Y en el caso de esta pérdida del amor, cuando uno pierde el amor y es alguien que ha amado, le deja el recuerdo que es como un recuerdo lacerante, si es que la pérdida fue o por muerte o por una cuestión de una ruptura amorosa, por ejemplo, no mal llevada.
Eso puede dejar un recuerdo donde uno mira una foto y se acuerda, donde uno escucha una canción, donde uno sale a pasear por donde pasearon y se recuerda, donde tantas cosas que vienen con el amor y con el recuerdo. Bueno, eso está aquí claramente. Termina diciendo, merely this and nothing more. Esto apenas, nada más. Nuevamente, estribillo, unificación total del poema y continúan los sonidos graves. Muy bien. Bueno, gracias por ver el video. Esta es la primera parte que tuvimos la lectura en la comunidad del Junco y les invito a que podamos finalmente seguir con los videos que ya nos encontramos con toda la comunidad y que sí se pudieron rescatar. Finalmente, para cerrar, decirles que el poema del Cuervo, como una reflexión, habla sobre la cuestión del recuerdo, de la muerte, del amor, también de la vida en cierto sentido, porque es vista como la posibilidad del recuerdo, el olvido. Entonces sería bonito reflexionar sobre estos temas, ¿no? Porque realmente nosotros tenemos, de una u otra manera, sombras que nos invaden en el interior, que están no solamente presentes en la vida como una especie de recuerdo, sino también pueden estar como una presencia en nuestra mente, en nuestra alma, ¿no? Y el contraste que nosotros tenemos es querer olvidar, ¿no? Frente a recuerdos dolorosos, lacerantes, lo primero que uno desearía o querría es olvidarlos. Sin embargo, ya iremos viendo más adelante en el poema, hay una imposibilidad con el olvido, ¿no? El olvido, si bien nosotros lo podemos pedir o a veces exigir o buscarlo, en realidad ni siquiera los dioses, ya vamos a ver después que va a haber una contraposición entre Dios que le quiere dar el olvido y el que lo pide y no lo consigue, ni siquiera los dioses lo dan. El olvido va a estar destinado quizá para existencias más bajas que la humana, ¿no? Pero el olvido para el ser humano es cosustancial y a la vez es imposible, ¿no? La imposibilidad del olvido está siempre presente como un recuerdo que se queda permanentemente constante. Uno cree que olvida y ya Freud nos ha dado más que 1000 pruebas para que sepamos que nada se olvida, todo se queda en el inconsciente y que eso sale de algún modo, es decir, nuestra condena es del recuerdo, ¿no? Visto desde ese sentido, y dependiendo de qué tipo de recuerdo, ¿no? Si es el recuerdo de lo bueno, es una alegría, pero el recuerdo de lo doloroso puede ser una gran condena. Como lectura complementaria, les recomiendo que podamos leer quizá a Borges, con Funes del Memorioso, que habla un poco de la memoria y el olvido. Podemos leer La Casa Tomada de Julio Cortázar, que también narra la historia de una especie de presencia que no se termina de entender ni cómo ni dónde, pero que termina invadiendo todos los espacios hasta desalojar a las personas. Y finalmente podríamos también acudir, ¿por qué no?, a varios poemas que hablan sobre el amor y el olvido de Margarita Yourcenar, o también podríamos acudir, les recomiendo de manera súper fuerte a los poemas de Octavio Paz de su primera parte dedicada al amor, ¿no? Como esto del nombre. Eh, Eso, cuídense mucho, gracias por ver este video y cualquier novedad, escríbanos, suscríbanse a nuestra página de YouTube, igual a nuestro Instagram, nos estamos viendo. Chao, chao.